A pesar de que jamás fui un ávido nintendero, el primer videojuego que recuerdo haber jugado en mi vida fue Mario Bros. De NES, y estoy seguro que no soy el único. Por lo menos algunos millones de personas de mi generación lo recuerdan como tal. A través de mis primeros años de infancia jugué a muchos productos de la gran marca nipona, pasando por el Game Boy Color, el Game Boy Advance, el Nintendo 64 y el Nintendo GameCube, que fue donde le perdí la pista, ya que para aquellos años muchos juegos que corrían en el cubo estaban disponibles en PlayStation 2 y la primera Xbox. Además, siendo sincero, al ver lo que la primera Xbox podía hacer con aquellos títulos memorables que eran más que plataformeros, me enfoqué en otra clase de géneros, haciendo que olvidara muchos juegos a los que fui adicto. El tiempo ha pasado y durante este he estado saciando mis ganas de jugar a leyendas como Smash Bros 64 o Donkey Kong Country 2 con emuladores, pero creo que ha llegado el momento de darle la oportunidad a lo que Nintendo ofrecía mientras yo no le hacía el mínimo de caso. Siendo así, creo que la mejor opción sería la Nintendo Wii. Sí, la primera, la pequeñita blanca. Un equipo que causó mucho hype por muchos motivos, pero principalmente por la forma en la que interactuaríamos con ella. Recuerdo que no había nada igual a poder jugar al Wii Sports moviendo mis brazos para lanzar las bolas de boliche o tenis. Ya entrando en materia técnica, lo primero que haré antes de empezar a redescubrir, pero ahora a fondo, esta famosa consola, es un mantenimiento preventivo, ya que sé de buena fuente que todo en ella funciona de maravilla. Sin embargo, no queremos que nada malo le pase mientras la uso. Destriparla fue un calvario, no lo voy a negar. Se nota que jamás he trabajado con una de estas. Siendo así, pues rompí muchos plásticos antiderrapantes, todos los plásticos que cubren algunos tornillos para poder acceder a ella estaban desgastados, así que decidí desecharlos. Hablando de tornillos, fue difícil no perder ninguno o ponerlos en lugares donde no deberían de ir. Todo esto aunado al hecho de que el aparato ya no cuenta con la tapa que cubría los puertos para los mandos alámbricos y las tarjetas de memoria. Una verdadera lástima. En fin, realmente les recomiendo ver un video de desensamble antes de aventurarse a destaparla. Ya en medio de sus entrañas me di cuenta de lo básico que era su hardware, por lo que por una parte es genial, y entiendo por qué entonces es una consola tan pequeñita y minimalista. Además que no se calienta mucho aún con todo el polvo que la rodea. Sus pads térmicos están como nuevos, muy frescos para tantos años de uso. De hecho, tengo entendido que aunque su gráfica sea de ATI, los mismos que fabricaron los defectuosos chips de millones de aparatos de la época, que devinieron en el desencanto de millones y posteriormente en exuberantes pérdidas por las compañías que decidieron hacer tratos con las gráficas de AMD de la época, pues jamás tuvo ni de cerca la cantidad de problemas que las competidoras de su generación. Vemos también una NAND de, me imagino, apenas unos cuantos megas para guardar el sistema operativo. Todo bastante bien, un hardware, por lo que sé, típico de Nintendo, sin pretensiones. Lo que no me cabe en la cabeza es el por qué no incluir un puerto HDMI en revisiones posteriores, como lo haría Microsoft con el Xbox 360 y su segunda revisión de placa. Es una observación que sé que a muchos como yo ven como excepción, pero bueno, afortunadamente contábamos con la solución RGB que nos daba un poco más de resolución para pantallas que lo soportaran. Actualmente y afortunadamente existen otras soluciones de las que ya hablaré más tarde. En fin, como siempre, quitar polvo no es algo extraordinario. El ventilador es pequeño, pero dado el TDP de los componentes principales es más que suficiente. Creo que dada mi inexperiencia desensamblando este aparato, tardé más en abrirlo y cerrarlo que lo que tardé en darle mantenimiento. Lo que no puedo dejar pasar son los mandos, ya que parece ser que el anterior dueño no sabía que había que limpiarlos de vez en cuando. Con un cepillo de dientes, alcohol isopropílico, una microfibra húmeda y mucha paciencia, se obtienen resultados increíbles, previniendo así comprar uno nuevo pronto, ya que creo que no son nada baratos. Prefiero invertir ese dinero en un control de GameCube con el que esta consola es totalmente compatible o el Gamepad original. Después de todo aquello, era hora pues de probar el funcionamiento a ciencia cierta de la Wii, por primera vez en mi experiencia, por lo que había que instalar el sensor para los mandos en un espacio prudente. Yo elegí la parte inferior de mi pantalla, así que con un poco de cinta doble cara quedó muy bien ajustada. Diría que tiene el peso de un pedazo de plástico hueco,
por lo que no hay peligro de que se caiga. Y hablando de mi pantalla, esta ya no cuenta con las entradas RCA-RGB, por lo que usaré un cable HDMI. Por fortuna, en estos tiempos existe un convertidor muy simple y muy barato que nos permite utilizar dicha tecnología. Creo que me costó menos de $5, que si bien no nos brinda una calidad 1080, permitirá disfrutar de nuestra Wii en pantallas actuales. Tenía entonces quizá no el juego más emblemático del legado de la consola, pero sí el que me lleva a aquella maquinita de la que aún hoy día sigo siendo muy viciado, The House of the Dead 2. Y con estos accesorios que vienen perfectos para la ocasión, no puedo pedir más. Así que comencé a disfrutar. Pero vaya que tengo que aceptar que no es el sistema más práctico para los juegos de disparo. Si bien hace su trabajo, vaya que no es del todo preciso. Quizá también sea cosa del videojuego que elegí. En aquellos tiempos Sega no era muy fiel con sus ports a consola. De hecho jamás lo fue. Supongo y espero que me lo digan en los comentarios que juegos como Resident Evil 4 se disfrutaban más. Dejar la consola tal y como está sería lo ideal para muchos que no gustan de modificar absolutamente nada, pero saben que ese no es mi estilo ni mi gusto. Todo empezó a rondar por mi mente cuando me hice la pregunta, ¿qué va a pasar cuando mi lectora ya no funcione? Pensé entonces en una solución de almacenamiento interno. Digo, si bien sabía que muchos utilizaban el puerto de la tarjeta SD para correr absolutamente todo, creo que tener un sinfín de gigas para instalar todo lo que queramos sería lo ideal. Sin embargo, no sabía la que se me venía encima. Primero y principal, la consola aún no era mía, porque aún no la había formateado para rebautizarla y quitar todas aquellas partidas y programas que no me pertenecían, cosa que hice de inmediato. Nada que agregar, una acción muy simple. ¿Quién diría que lo más engorroso de modificar a voluntad las consolas Wii sería por medio del software? Comenzando por respaldar los juegos con los que ya contaba. Para ello tenía que hacer la instalación de un programa importantísimo, crucial, para hacer cualquier cosa no oficial, llamado The Homebrew Channel. Con él, podría correr programas desarrollados por la comunidad. Su instalación es simple. Solamente hay que contar con una conexión a internet inalámbrico y modificar los DNS de la conexión, ir a los términos y condiciones del uso de los servicios en línea de Nintendo Wii y nos aparecerá una pantalla de espera en lugar del contrato. Después de un par de minutos aparecerán las instrucciones precisas para instalar el dichoso canal. Me encanta que todo el mood del asistente sea como en los tiempos del MS2. Una vez terminada la instalación, continuamos con la siguiente, que nos permitirá usar la utilidad llamada BootMe, la cual puede ser utilizada para extraer e instalar el código de nuestra NAND en caso de que la corrompamos por estar jugándole al Jack Sparrow. Pero no se instalará a menos de que insertemos una memoria SD. Yo usaré una de 8 GB, por otras cuestiones que explicaré más adelante. Una vez que ya podamos acceder al Homebrew, podemos utilizar una USB o la misma SD para correr el Clean Rip. Ojo, que cualquier dispositivo de almacenamiento debe contar con el formato FAT32 para un correcto funcionamiento con la Wii. En caso de querer hacer cualquier mod, debemos utilizar el puerto 0, es decir, el inferior. Esta es la regla número 1. El ya mencionado software nos va a permitir extraer el archivo ISO de nuestros juegos físicos de Wii. Desgraciadamente no es compatible con unidades de almacenamiento de alta capacidad, de hecho Homebrew tampoco, por lo que debemos, a mi entender, utilizar dispositivos de 32 GB o menos. Así que ahí me tenían, conectando y desconectando la memoria para pasar a mi computadora los archivos extraídos, lo que no es tan simple. Usualmente nos genera más de un archivo ISO, los cuales debemos unirlos con otro programa para así obtener un archivo final funcional. Sinceramente preferiría descargarlos, lo malo es que es difícil encontrarlos en buen estado en la red, así que debemos tener paciencia. Para utilizar cosas tan geniales como los emuladores de las antiguas consolas de Nintendo como la Super o la 64, debemos modificar algunos parámetros del sistema operativo. Esto se logra con D2X Custom iOS Installer. Se necesita seguir una serie de pasos en código que debemos cumplir religiosamente para poder exprimir todas las ventajas de nuestra Wii.
como fábrica a sus empleados con turnos de 12 horas. Ahora, para correr los juegos desde el disco duro, necesitaremos una interfaz que, si bien sea compatible con dispositivos FAT32, también detecte gran cantidad de memoria de almacenamiento. La solución es llamada USB Loader GX, la cual debe estar dentro de la memoria SD para mis fines. En otros casos, donde el puerto 0 no esté siendo utilizado, puedes usar una memoria USB sin problemas. También haré uso de Pimp My Wii para hacer un simple acceso directo a dicha solución y así no tener que estar entrando a Homebrew cada que encienda el equipo. Tengo entendido que se puede hacer esto con todos y cada uno de los programas que más usemos, ya que entre más modifiquemos nuestra consola, más probabilidades hay de corromperla e iniciar todos estos pasos desde el principio. Pero un momento, ¿qué pasa si descargamos algún juego por internet que no sea para la región de nuestra consola? De por sí es difícil encontrarlos en buen estado, a veces tenemos que usar lo que tengamos a la mano, querida audiencia. Bueno, para solucionar esto existe algo llamado Preloader, el cual debe ser ejecutado con los botones frontales y operado con el mando, ya que no es un ejecutable de Homebrew, pero sí debe ser instalado desde el mismo. Pero vaya que las ventajas son muchísimas. Yo, por simple comodidad, activaré la opción de automatizar el pulsar el botón A en la pantalla de salud y seguridad que siempre aparece al encender la consola, y por necesidad activaré la opción para que mi Wii soporte todas y cada una de las regiones de los juegos que yo quiera ejecutar en ella. Ojo, vuelvo a lo mismo, entre más opciones habilitemos, tenemos más riesgo de corromper nuestra NAND y perder desde tiempo hasta nuestra consola si tenemos muy mala suerte. Creo que ya estamos listos para comenzar con mi parte favorita. Para ello utilizaré un convertidor de SATA a USB bastante económico, alrededor de $3.50. Esto para conectar un disco duro de laptop de 1 TB, el cual ya fue formateado en FAT32 y los juegos han sido trasladados con un software llamado Wii Backup Manager desde Windows, algo que no pudo haber sido más sencillo. Ahora, regresando al hardware, lo mejor sería comenzar a quitar todas las protecciones del convertidor, desde la carcasa de plástico para los componentes hasta el hule para los cables, pasando por remover el cable USB extra que, supuestamente, sirve para encender los discos de PC sin necesidad de una fuente de 12 voltios, y adivinen qué, no lo hace, pero está bien, por el precio y simples matemáticas no esperaba que lo hiciera. También necesitaba quitar el cable USB principal para quedarme solo con los 4 cables que componen los 4 pines de un puerto USB, ya que uno es para tierra, otro para dato positivo, otro para dato negativo y finalmente el voltaje. Casi siempre cuentan con los mismos colores, pero para no equivocarme con el orden de los mismos, necesité de un pequeño diagrama, además de algo de tiempo para detectar cuál era el puerto 0 de la consola ya en la placa. También probé con mi multímetro cuál era el punto tierra del mismo. Esto me serviría para saber por dónde empezar a soldar apoyándome en el diagrama. Honestamente pienso que es una modificación al alcance de cualquier bolsillo y cualquier persona que no se dedique a la electrónica. Con menos de $30 podrías obtener todo lo necesario para hacerlo, desde las piezas hasta la herramienta, obviamente sin contar con el disco duro, ya que depende de ti y tu necesidad de almacenamiento. Para que el disco duro quepa en la carcasa de la Wii es necesario quitar la unidad de discos, pero la consola no arrancará si la placa no la detecta, por lo que simplemente hay que desmontarla y guardar la parte mecánica si es que aún funciona. Existen varios puntos a tomar en cuenta, entre ellos son un par de sensores que deben estar funcionando. El más sencillo debe estar conectado con su flexor y el otro debe tener un cable soldado entre sus dos puntos para que así cierre su circuito y esté activado. Por último, la placa debe ser aislada con la cinta Kapton necesaria. Para mantenerla fija no hace falta nada más que cinta doble cara, muy útil y casi omnipresente en cada modificación que hago. En lo que compete al disco duro y su convertidor, los cables deben llevar una ruta específica, esto con el fin de evitar que demás piezas como los tornillos los dañen y pierdan la conexión. La placa metálica que originalmente protege a la lectora la dejaré en su lugar,
De hecho es una excelente base para el disco duro, ya que este no pesa mucho y es perfecto candidato para utilizar cinta doble cara nuevamente para evitar que se mueva. Haciendo esto, definitivamente vamos a obtener una consola más ligera, haciéndola más cómoda de transportar. Pero Julio, ¿cómo vas a pasarle más juegos a tu disco duro en caso de que quieras más? Bueno, es bastante simple, utilizando apps para interconexiones FTP o exploradores de archivos para Wii. Esto es lo de menos realmente. Existen muchas soluciones gracias al fandom de este aparato. Entrando en la recta final de este proyecto, el siguiente paso es extraer y almacenar mi NAND en un lugar seguro con BootMe, el cual debe ser ejecutado desde el sistema operativo pero controlado con los botones frontales de la consola. No se necesitan más que un par de minutos para terminar el trabajo y protegernos contra cualquier error que podamos cometer. Fuera de todo lo impresionante que me permite hacer esta consola con ella, sin soldar apenas nada, lo que más me impactó fue la capacidad que tiene para emular a la Nintendo 64. Digo, haciendo experimentos con la Xbox, la Raspberry, computadoras de bajo costo, hay pocos aparatos que pueden correr de una manera tan fluida juegos tan pesados como GoldenEye, que jamás lo he visto así en ninguna plataforma ajena a Nintendo, o más importante aún, Conker. Dios mío, al verlo ejecutarse de esa manera me quedé con la boca abierta y los ojos como platos. Créanme, cuando les digo que es uno de los videojuegos más difíciles de emular correctamente. Incluso, como lo pueden observar, aún existen problemas con las texturas y un poco con el audio, pero vaya que se puede terminar. Esto es lo que haré en un futuro, sin olvidar a los grandes de esta generación, como los Marios, los Donkey Kong, y quizá me dé la oportunidad de internarme al mundo de Link y Zelda, ya que jamás he jugado ninguno. Quién sabe, quizá me convierta en otro fanático nintendero. Gracias por el favor de tu atención. Leerte es por lo que estoy aquí y para eso está el área de comentarios y mis redes sociales, las cuales están en la descripción de este video. Comparte el mismo con los amantes de este mundillo. Si crees que mi contenido vale la pena como para apoyarlo económicamente, ya lo has hecho con simplemente verlo y lo aprecio mucho de verdad. Pero si lo consideras, mi PayPal ya está disponible para esas generosas donaciones. Cualquier apoyo es valorado para mantener vivo este canal. Por último y como siempre, yo soy Julio Frausto y nos vemos muy pronto en el siguiente video.